La lasaña seguía humeando intacta. Eso es lo primero que noté. Valérie siempre servía la cena a las 6:30 en punto, y yo siempre entraba a las 6:40 después de revisar el aceite del camión, limpiarme las botas y maldecir cualquier nueva tontería que se le hubiera ocurrido al inspector de la ciudad. El mismo ritmo todos los días de la semana durante 15 años. Pero esa noche algo andaba mal. Ni televisión, ni música, ni el estrépito de las habitaciones de los niños arriba. Solo ella, sentada inmóvil en la mesa de la cocina, con los brazos cruzados como mármol de tribunal. «No son tus hijos», dijo, sin saludo. Sin «¿Cómo te fue el día?». Solo ese hielo en su tono como si lo hubiera estado ensayando con su reflejo en la puerta del microondas. Dejé las llaves lentamente, no porque estuviera sorprendido, sino porque no lo estaba. Y eso me aterrorizaba más que nada. No parpadeó. «Nunca te han respetado, Greg. Crees que sí, pero eres un sustituto, una cartera. Siempre fuiste el suplente hasta que su verdadero padre decidió aparecer de nuevo». Eché un vistazo hacia el frigorífico. El dibujo de un niño todavía se aferraba a la puerta con un imán en forma de martillo. Figuras de palo. Una con la etiqueta «yo», otra con la etiqueta «mamá», otra con la etiqueta «Greg», con una enorme sonrisa y brazos que los sostenían a ambos. Pero claro, sin respeto. «No son tu responsabilidad», continuó. «Y yo tampoco soy la tuya. Quiero el divorcio». Saqué la silla de enfrente de ella, me senté. Todavía no había rabia, solo una lenta quemazón en la nuca. Como si mi piel lo supiera antes que mi cerebro, que algo irreversible se había abierto de par en par. «¿Practicaste esa frase toda la semana?», pregunté. Se estremeció. Primera señal de humanidad en toda la noche. «No», dijo bruscamente. «La ensayé durante 15 años, mientras jugabas a ser papá, mientras repartías tus cheques y aguantabas la mierda de mis hijos como un perro mendigando sobras. Eres patético». El reloj de la pared hacía tic-tac. 7:17. El mismo que compramos después de la inundación del 09. Todavía tenía la tenue mancha de agua en el borde. El tiempo nunca arregla realmente el daño. Solo lo esconde mejor. «Entendido», dije. «Eso es todo. Y mira, si ya estás tan metido en la historia, significa que algo aquí te ha tocado la fibra sensible. El 97% de la gente escucha sin suscribirse. Pero si quieres más historias crudas y reales como esta, suscribirte ayuda seriamente al equipo a seguir adelante. Solo un clic significa mucho». Volviendo a ella. Valérie se levantó con los brazos todavía cruzados, como si no pudiera creer que no hubiera gritado o rogado. Como si el silencio no fuera la respuesta más peligrosa que podía dar. «¿Vas a quedarte ahí sentado?», preguntó. «Nada que decir». «No», dije con calma. «Pero quizás quieras comprobar de nuevo de quién es el nombre que sigue en qué antes de empezar a celebrar». Su sonrisa burlona vaciló solo por un segundo, pero lo vi. Dejé la lasaña, ni siquiera la recalenté. Subí las escaleras, empaqueté mis documentos en la desgastada bolsa de lona verde que guardaba desde los despidos de la obra en el 08. Cogí mis botas, mi certificado de nacimiento, mis bonos de ahorro, el viejo tarro de monedas de mi padre y un sobre de Manila que no había abierto en años. Luego salí por la puerta principal sin mirar atrás. No me siguió. No es que esperara que lo hiciera. Y los niños, ni una palabra. Ni un «¿Dónde va Greg?», ni un «¿Qué pasó?». Solo el sonido de Madden a todo volumen y risas como si nada hubiera cambiado. Pero, algo había cambiado. Simplemente no lo sabían todavía. A las 2:08 am, la casa estaba en silencio. No el tipo de silencio que trae paz, sino el tipo que se produce justo antes de que una estructura ceda. Esa quietud frágil y tensa, donde incluso el zumbido del frigorífico suena a amenaza. Me paré en la tenue luz del pasillo de arriba, mirando sus puertas cerradas. Una tenía un cartel torcido de «No pasar» dibujado con un Sharpie. La otra todavía tenía estrellas que brillan en la oscuridad de cuando eran lo suficientemente pequeños como para creer en cuentos antes de dormir. Yo les había leído esos cuentos, les había enseñado a atarse los tacos, les había vendado las rodillas raspadas, cuando su verdadero padre estaba demasiado ocupado encontrándose a sí mismo en Florida. Pero nada de eso importaba ya. No desde el veredicto de la cocina de Valérie. Así que comencé la extracción. Sin pánico, sin vacilación, solo un desapego frío y quirúrgico.
Paso 1. Saqué el portátil del armario del pasillo, el que ella ni siquiera sabía la contraseña. Entré en nuestras cuentas conjuntas y revoqué su acceso. No congelé, revoqué. La dejé con exactamente lo que dijo que quería: independencia. Paso 2. Entré en los portales escolares de los niños. Cancelé los pagos automáticos de la matrícula. Retiré las recargas de la cuenta del almuerzo. Me eliminé como contacto de emergencia. Dejé que su verdadero padre se encargara de las consecuencias si encontraba tiempo entre cervezas. Paso 3. Redirigí el resto de mis ahorros al Sandpiper Trust, una pequeña cuenta silenciosa que abrí después de escuchar a Valerie bromear en la despedida de soltera de su hermana, que, Greg, puede que no sea inteligente, pero es un cheque de pago fiable. Recordaba la forma en que su hermana se rió como si fuera la cosa más obvia del mundo. Paso 4. Abrí la caja fuerte. Ignífuga debajo de la cama, saqué los certificados de nacimiento, los papeles de baja militar de mi padre, la tarjeta de la Seguridad Social, el pasaporte de respaldo y una sola fotografía. Yo y los niños en su primer partido de béisbol. Ambos sobre mis hombros sonriendo como idiotas. Hice una pausa lo suficiente como para volver a poner la foto. Algunas cosas no merecen el viaje. Abajo encontré la bolsa de lona verde, metí los documentos dentro. Eché 3 cambios de ropa, mi Leatherman y la vieja Polaroid que Valerie una vez juró que quemaría si alguna vez la dejaba. Se olvidó de que me la había dado cuando todavía tenía alma. Me dirigí al camión, el mismo Dodge Ram del que solía burlarse, como mi crisis de la mediana edad sobre ruedas. Nunca la corregí. La verdad es que era de mi padre. Murió en él. Aparcado al borde del lago Ontario, escuchando a Neil Young con el depósito lleno y una botella vacía. Hice reconstruir el motor después de su funeral. Mantuve el olor a ambientador de pino y tabaco descolorido tal como él lo dejó. Me deslicé en el asiento y esperé. No a ella, no a una confrontación dramática. Solo esperé a que se mostrara ese último parpadeo de duda. Nunca llegó. Arranqué el motor, conduje hasta la gasolinera más cercana, envié un mensaje de texto antes de tirar la tarjeta SIM a la basura. La casa y las tarjetas están todas a su nombre ahora. Buena suerte. Sin firma, sin drama, solo los hechos. La escritura de la casa, firmada el año pasado cuando quería un sentido de propiedad. Las tarjetas de crédito, todas cofirmadas pero gestionadas bajo su nombre, por simplicidad. Su nombre en todos los papeles que importaban. Le di exactamente lo que dijo que quería. Autoridad, control, una vida sin mí. Y así, como así, me convertí en humo. Sin rastro, sin pista, sin ruido. Veamos qué tal le va a su novio presentando los impuestos cuando el IRS empiece a hacer preguntas sobre esos pagos de consultoría empresarial freelance. La venganza silenciosa no grita. Sonríe al volante y conduce hacia el amanecer. Valerie nunca revisó las cerraduras después de que me fui. Así de segura estaba de que volvería. A la tarde siguiente ya estaba al teléfono con su hermana Sasha. Vino en una mano, suficiencia en la otra. «Te lo dije», dijo haciendo girar la copa como si estuviera en una audición para alguna de las Real Housewives. Finalmente dejó de fingir. Honestamente, es un alivio, ya era hora. Sasha rió. «Llevaste ese peso muerto el tiempo suficiente». Valerie rió entre dientes, pero no llegó del todo a sus ojos. No es que a Sasha le importara o se diera cuenta. Se movió rápido, más rápido de lo que esperaba. En una semana, un nuevo hombre estaba aparcado en mi sitio. Se llamaba Bryce, sin apellido. Ese tipo de tío chaqueta de cuero nube de vapor a su paso. El tipo de treintañero que todavía dice «bro» y piensa que las criptomonedas son un plan de jubilación. Los niños lo aceptaron como cualquier adolescente aceptan a un adulto que intenta ser su amigo en lugar de su modelo a seguir. Videojuegos, entregas de pizza sin toque de queda. «Greg, ¿qué? No lo necesitábamos de todos modos», dijo el mayor mientras calentaba unas alitas sobrantes. El menor asintió desplazándose por TikTok. Al menos Bryce nos deja hacer cosas. Claro, cosas como faltar a clase y ver a Bryce intentar arreglar el triturador de basura con un tutorial de YouTube y un cuchillo de mantequilla. Valerie se pavoneaba como si finalmente hubiera mejorado. Publicó selfies en Instagram con leyendas como «El capítulo 2, brilla esmalte, de uñas tono de piel, claro medio y el amor verdadero no necesita reglas».
Incluso me etiquetó en una solo mi nombre, sin contexto, un dedo corazón digital frente a su nuevo rey. Pero entonces empezó a llegar el correo. Primero fue la factura de los servicios públicos. La dejó en el mostrador durante días hasta que llegó el aviso final impreso en rojo. Luego el sobre de la hipoteca grueso y agrio, como siempre, son las malas noticias. Lo abrió con la misma expresión que usaba cuando quemaba una tostada, ligeramente molesta. Definitivamente no era su culpa. ¿Por qué el depósito en garantía es tan alto este mes? Preguntó a nadie en particular. No tenía ni idea de lo que era un depósito en garantía. Ese era mi terreno. Yo me encargaba de las facturas. Yo presentaba los impuestos. Yo negociaba el PMI como un cabrón hasta que el banco cedía. Conocía cada tipo de interés y cláusula de seguro de esa casa como la palma de mi mano callosa y cubierta de polvo de pladur. Se quedó en el borde de la cocina frunciendo el ceño ante el número y luego se encogió de hombros. Greg volverá arrastrándose, murmuró, pero su voz se quebró en la palabra arrastrándose. No me envió un mensaje de texto. Todavía no. El orgullo es una droga infernal. En cambio se desahogó en una noche con Bryce. Churrasquería, cócteles, aparcacoches, el tipo de noche que no podíamos permitirnos ni siquiera cuando las cosas iban bien. Él no pagó. Ella sí. Con la tarjeta conjunta todavía pensaba que tenía dinero. 2 días después fue rechazada en Target cuando intentó comprar detergente y una vela novedosa con forma de cactus. Lo sé, porque dejé la cuenta en línea activa, simplemente le quité el acceso. Todavía no se había dado cuenta de que el pago se había detenido porque para ella yo solo estaba allí un cajero automático con piernas. El manitas silencioso, chofer tutor, fontanero, contable, terapeuta, entrenador y sustituto de padre, todo en uno. Ahora se había ido, pero en lugar de enfrentar ese vacío lo llenó de fanfarronería y selfies con filtro. Les dijo a sus amigas, solo está jugando. Les dijo a los niños, se cansará de enfurruñarse. Se dijo a sí misma, siempre me necesita más de lo que yo lo necesito a él. Y cuando Bryce canceló su invitación a cenar para ir a hacer networking a un bar de mala muerte con una chica que definitivamente no estaba en finanzas, Valerie simplemente se sirvió otra copa de vino, se quitó los tacones y les dijo a los niños que calentaran lasaña congelada. Afuera la luz del porche parpadeó. Había que cambiar la bombilla. Greg solía hacerlo, pero Bryce dijo que no subía escaleras. Se sentaron en la oscuridad y ella todavía no podía admitir que fue ella quien apagó el interruptor. 3 meses después, las grietas no solo se veían. Se ramificaban por cada rincón de esa casa como la podredumbre bajo el papel pintado. El primer aviso de ejecución hipotecaria llegó doblado en 3 metido entre un cupón de pizza y una oferta de tarjeta de crédito. Pensó que era correo basura hasta que vio la dirección del remitente First National Bank. Lo abrió de pie en el mostrador de la cocina con una de mis viejas camisas de franela. Guardaba algunas para los días de colada. Supongo que no se le había ocurrido lo que pasaría si nadie pagaba la hipoteca. Leyó la carta 3 veces como si los números pudieran reorganizarse por piedad. $3.879 de atraso. 30 días para resolver o iniciarían la recuperación. Había visto ese estilo de carta antes. Ayudé a un amigo a superar su propio infierno después de un mal divorcio. No era una advertencia, era una cuenta atrás. Llamó al banco. Le informaron amablemente que los pagos automáticos habían cesado debido al cierre de la cuenta por la otra parte. Colgó. Sin gracias, sin adiós. Esa noche, Bryce llegó a casa oliendo a cerveza rancia y a jueves de alitas. Ella estalló exigiendo saber si él podía cubrir la factura de este mes. Él se rió en su cara, luego le recordó que estaba entre trabajos y que ella conocía el trato. Se fue esa noche y no volvió. Los niños no dijeron mucho, solo gruñeron y dieron portazos como si se hubieran vuelto alérgicos al contacto visual, pero su escuela sí. El consejero de la escuela secundaria dejó 2 mensajes de voz. Calmados, preocupados, corporativos. Hola señorita Langley, solo para dar seguimiento de nuevo. La matrícula de Jake no se ha liquidado desde marzo y desafortunadamente nuestra política financiera... El segundo fue más agudo. Además, tuvimos un incidente en el almuerzo de hoy. Ethan fue sorprendido cogiendo comida de la bandeja de otro estudiante. Afirmó
que no había comido desde el desayuno, que dijo que era una galleta sobrante. Nos gustaría programar una reunión. Los borró, luego volvió a escucharlos, y finalmente se sentó en el borde de la bañera a las 2:00 am, con el teléfono en la mano temblando tanto que casi se le cae. Todavía no me llamó. El orgullo era un peso de plomo en su garganta. Pero el pánico, eso era algo nuevo. Nunca había visto las hojas de cálculo del presupuesto que solía llevar. Nunca supo cuántas facturas negocié, o cuántos planes de pago gestioné solo para mantener las luces encendidas sin tocar el fondo de deportes de los niños. Pensó que el dinero caía del cielo siempre que alguien más lo cogiera. Ahora no había más manos para cogerlo. El frigorífico zumbó cuando lo abrió. Vacío salvo por un limón arrugado, 2 huevos y un tarro a medio usar de mermelada de marca blanca. La leche había caducado hacía una semana, pero nadie se había dado cuenta. No hasta que Ethan preguntó por qué sabía a crema agria. La despensa no estaba mejor. Una caja de espaguetis secos, algunas bolsitas de té y una lata de judías verdes que compré durante una oferta de Bogo hace 2 años. Se quedó mirando como si la comida fuera a aparecer mágicamente por culpa. En la esquina del mostrador había una lista de la compra olvidada con mi letra. Leche zumo de naranja pan. El cereal para la alergia de Ethan. No olvides la factura del gas. Pasó el dedo por la última línea. La culpa la golpeó entonces, pero solo por un segundo. Luego se transformó en culpa. ¿Si Greg no hubiera saboteado las cuentas?, murmuró vertiendo agua del grifo en una taza de café y fingiendo que sabía a otra cosa. Las luces parpadearon solo una vez. Pero eso fue suficiente para recordarle. Yo también había sido el que se daba cuenta cuando la caja de fusibles estaba sobrecargada. Yo había sido el que conocía el sonido de una bombilla moribunda antes de que se apagara. Yo había sido el que hacía todo en silencio. Ahora era el fantasma en cada rincón. Y cada vez que abría un cajón, o se subía a un coche que necesitaba una revisión, o encendía el interruptor de la luz, o respondía a una llamada de un cobrador de deudas, ese fantasma se hacía más fuerte. La primera llamada llegó un martes por la noche justo después de la cena. Si es que se puede llamar cena a ramen de microondas y guisantes quemados por el congelador. Valerie estaba sentada en la mesa de la cocina encorvada sobre la pila de facturas como si estuvieran escritas en un idioma extranjero. La hipoteca tenía ahora 2 meses de retraso. Los servicios públicos amenazaban con cortarlos. Y los niños malhumorados, irritables, silenciosos. Ya no pedían cosas, solo se quejaban de lo que no había. Así que hizo lo que el orgullo le dijo que nunca hiciera. Me llamó. Sonó 2 veces. Directo al buzón de voz. Esperó con la mandíbula apretada, mirando la pantalla, como si pudiera obligarla a contestar. Luego, volvió a marcar. Mismo resultado. Ni siquiera dejó un mensaje las primeras veces. Simplemente colgaba y volvía a llamar, esperando que la repetición equivaliera a la redención. Finalmente su voz se quebró. Greg, sé que estás enfadado, pero las cosas están difíciles. ¿Podrías llamarme, por favor? Clic. No hubo respuesta. Esperó un día, luego otro. Sin respuesta. Así que intentó usar a los niños. Empezó con Jake el mayor. Jake, él. Tenía ese tono adolescente plano, tratando de sonar como si no le importara, pero pude oír la vacilación a través de la grabación. Oye, Greg. Solo queríamos ver cómo estabas, ya sabes. No es gran cosa. Solo para saber de ti. No dijo, te echamos de menos. No pudo. Todavía no. Pero Ethan sí pudo. Greg, lamento lo que dije. No lo decía en serio. Mamá ha estado llorando mucho. ¿Puedes hablar con ella o con nosotros, por favor? O simplemente responde al mensaje. Escuché ese. No lo borré. Simplemente lo dejé ahí. Mi teléfono yacía en una cómoda de pino en una pequeña habitación del 2º piso en una cabaña de alquiler en la costa de Maine. Sin internet, sin cable, solo las gaviotas afuera, y el sonido de las olas rozando los viejos muelles. Pasé mis días reparando ese teléfono, por cierto, no estaba en vibración. Estaba en silencio, no silenciado. Silencio, una configuración diferente. Del tipo que usas cuando quieres ser inalcanzable por diseño, no por accidente. Luego enviaron mensajes de texto. ¿Puedes decirnos si estás bien? Mamá está luchando. La escuela llamó de nuevo. Empeñó la televisión. No lo decía en serio cuando dije que no eras mi padre. Por favor, responde. Vi aparecer esos mensajes uno por uno en las notificaciones de vista previa.
No abrí ni uno solo. No quería que el recibo de lectura les diera esperanza. Cruel quizás, pero ya no estaba jugando a ser papá. No era su primer respondedor emocional. No iba a dejar que su desesperación reescribiera la historia. Valerie llamó de nuevo más tarde esa semana. Esta vez su voz era cruda. Greg, te lo ruego. Ni siquiera tienes que hablar conmigo. Solo ayuda a los niños, te echan de menos. Una pausa, un sollozo silencioso. Incluso yo lo hago. Colgó sin esperar el pitido. Y luego silencio. No de ellos. Siguieron intentándolo, siguieron llamando, siguieron enviando mensajes de texto, sino de mí. Me senté en el porche trasero con una taza caliente de café negro viendo el muelle balancearse con la marea. Un niño local llamado Mason, de unos 9 años, pasó en bicicleta y saludó. «Buenos días, Sir Greg». Levanté mi taza y sonreí. El teléfono volvió a vibrar. Otro mensaje de voz. No me inmuté. Dejé que sonara, luego se desvaneciera, luego desapareciera en el vacío digital con todos los demás. Sin abrir, sin respuesta. Habían querido que me fuera. Ahora estaban gritando en un silencio que ellos mismos habían construido. La luz se fue un miércoles en medio de la cena. Si es que se puede llamar cena a 3 cuencos de cereales y 2 rebanadas de pan duro. Las luces parpadearon una vez y luego se apagaron. Sin aviso, sin parpadeo, zumbido, simplemente se fueron. La oscuridad golpeó esa casa como un puñetazo en el estómago, seguida por el silencio de todo apagándose a la vez. El frigorífico, la televisión, el cargador de teléfono barato, que zumbaba en la pared. Ethan levantó la vista de la mesa. ¿Se ha fundido un fusible? Jake ni siquiera levantó la cabeza. No estamos arruinados. Valerie encendió una vela del tipo que solía comprar por impulso. Algo de lavanda en un frasco de vidrio esmerilado. La colocó en el centro de la mesa como si fuera un centro de mesa y no un acto desesperado de salvamento. Esa fue la noche en que Bryce se fue. Esperó una hora fingiendo no estar molesto. Se sentó en el sofá, navegando por su teléfono, hasta que la batería bajó del 10% y luego comenzó a pasear. Cuando ella le pidió que ayudaran a encontrar las linternas, murmuró algo sobre que necesitaba salir y cargar su teléfono en casa de un amigo. No volvió. Lo llamó 5 veces. Cada llamada fue a la mensajería de voz. La sexta fue a una línea desconectada. Bryce la había abandonado. Se quedó mirando la pantalla en blanco como si pudiera disculparse. A la mañana siguiente juntó lo que pudo. Viejos collares de su madre, una pulsera de dijes que le había dado en nuestro 10º aniversario, un par de pendientes de perlas que una vez afirmó que llevaría para siempre. Los metió en una caja de zapatos, condujo a una casa de empeños a 3 barrios de distancia y cogió $140 en efectivo, lo suficiente para mantener el agua corriendo y pagar el aviso final del servicio de recogida de basura. 3 días después, el coche murió. No tosió ni luchó. Simplemente hizo clic una vez y se rindió como el resto de su vida. Intentó arrancarlo con los cables de un vecino. Nada. Abrió el capó mirándolo como si el motor fuera a explicarse. Jake se ofreció a buscar tutoriales de YouTube. Ethan sugirió llamar a Greg. Les gritó a ambos. No lo necesitamos. Pero lo dijo demasiado rápido. Esa noche se sentó en el porche con las rodillas pegadas al pecho, usando lo último de la batería de su teléfono para llamar a sus padres. Su padre no contestó. Su madre sí, y la hizo arrepentirse. Tú elegiste esto, Valerie. ¿Qué significa eso? Tenías un hombre que amaba a esos niños como si fueran suyos. Lo echaste como si fuera basura. Y ahora quieres que te saquemos de apuros. Mamá, por favor, no te pediría si... Ni siquiera nos invitaste al cumpleaños de Jake. Tenías a Bryce haciendo la parrilla con el delantal de Greg. Clic. Llamada terminada. No lloró. No de inmediato. Simplemente se quedó sentada helada. El tipo de congelación que comienza en tu estómago y sube hasta tu pecho, hasta que incluso tus pulmones sienten que deben alquiler. 1 hora después me llamó. Esta vez no había ira ni artimañas, solo su voz cruda, sin filtros, despojada de todo, menos de lo único que nunca quiso darme. Humildad. Greg, susurró. Sé que no me lo merezco. Sé que dije cosas horribles, pero los niños, por favor, solo ayúdalos. No lo hagas por mí. Hazlo por ellos.
Desapareceré. Solo te necesitan. Me senté en mi pequeño salón, un disco de jazz suave sonando en vinilo, el sol hundiéndose bajo la línea de flotación. No lo puse en pausa. No cogí el teléfono. Su voz crepitó en el buzón de voz como un fantasma en la estática. Lo siento, dijo. La línea se cortó. Tomé un sorbo de mi café. Manos firmes, sin ira, sin un torrente de satisfacción, solo la comprensión de que finalmente estaba de pie en las ruinas que construyó sola, exactamente donde me dejó. La mañana olía a sal y cedro. Greg siempre había soñado con vivir junto a la costa. No en una mansión frente a la playa, como las que Valerie solía mirar con la boca abierta en las revistas, sino en una modesta cabaña donde la madera gemía con el viento. La puerta de mosquitera nunca se cerraba bien, y se podía oír a las gaviotas discutir antes del amanecer. Encontró trabajo fácilmente. El pueblo era viejo, sus huesos cansados, y todo se inclinaba hacia el colapso. Eso lo hacía valioso. Un hombre que podía reconstruir un muelle con madera medio podrida y pura fuerza de voluntad valía más que un manitas certificado por YouTube, con una tableta y un cinturón que nunca se ensuciaba. Los lugareños lo aceptaron. No hablaba mucho, pero escuchaba. Llegaba a tiempo, no cobraba de más y arreglaba las cosas bien a la primera. Sin pegatinas en su camión, sin tarjetas de visita, solo el boca a boca y el tipo de competencia silenciosa que no necesita publicidad. Había una niña al lado Ellie de unos 10 años. Peca espeto como si todavía fuera 1994. Empezó a llamarlo señor Greg después de que él le arreglara la cadena de la bicicleta sin que se lo pidieran. No sabía nada de su pasado. Y no le importaba. Simplemente aparecía todos los viernes con una servilleta de papel llena de galletas con chispas de chocolate que hacía su madre y decía: «Esto es el pago. Además, necesitamos ayuda con la luz del porche de nuevo». Él daba un bocado, asentía y decía: «Pagas mejor que mi último empleador». Ella sonreía como si acabara de cerrar un trato de acciones. Fue la primera vez que sonrió en meses. No el tipo de sonrisa que fuerzas para ser educado. No la que le das a las amigas de tu mujer mientras se burlan de tus botas en la cena, sino una real. Del tipo que se instala en tu pecho antes de tocar tu rostro. La cabaña no era grande. Un dormitorio, una cocina estrecha, un suelo que crujía cerca del fregadero. Pero era suya. Todo en ella lo es. Sin juicios silenciosos sobre tazas desparejadas. Sin publicaciones pasivo-agresivas sobre dejar herramientas en el mostrador. Solo una pila de libros gastados, una silla que se reclinaba un poco demasiado y una nevera llena de cosas que realmente le gustaban. Por la noche, hacía café negro en la estufa, se sentaba en el porche y escuchaba el muelle crujir como si contara viejas historias. Llevaba un diario, solo notas, cosas como no olvidar calafatear el muelle 6, revisar los neumáticos de la bicicleta de Ellie. Todavía no echo de menos la lasaña. No había apagado el teléfono por completo. Todavía no. Estaba en el cajón junto a su cama, con la pantalla hacia abajo, siempre en silencio. No porque esperara algo, sino porque ignorarlo se sentía mejor que tirarlo. Una tarde, después de reparar una barandilla en las escaleras traseras de la biblioteca del pueblo, sacó el teléfono y presionó el botón de encendido. La pantalla parpadeó y cobró vida. 45 llamadas perdidas, 12 mensajes de voz, un grupo de textos de Jake, Ethan, Valerie, todos sin sentimentalismo al principio, luego suplicantes, luego desesperados, luego silenciosos de nuevo. No leyó ninguno. No necesitaba hacerlo. Su caos ya había perdido su poder. Ahora era ruido de fondo, estática desvanecida de una vida a la que ya no le debía nada. Seleccionó cada mensaje, borrado. Mensajes de voz borrados. Llamadas perdidas borradas. Volvió a colocar el teléfono boca abajo, abrió la ventana y dejó que entrara el aire del océano. Afuera, el faro parpadeó 1 o 2 veces. Firme. Sin inmutarse, exhaló. La tormenta había pasado. Y por una vez Greg no solo sobrevivía, estaba viviendo. El sobre estaba pegado a la puerta principal con cinta de pintor azul, como si el propietario quisiera suavizar el golpe. Aviso de desalojo. Por la presente se le requiere que entregue la posesión de las instalaciones en un plazo de 10 días. Valerie se quedó allí en bata sosteniendo una taza de café, desconchada, que estaba vacía mucho antes de llegar al porche. Los niños todavía dormían o fingían hacerlo.
Apenas le hablaban más, a menos que fuera para discutir sobre quién se había terminado el último cereal, o por qué el Wi-Fi se cortaba de nuevo durante los juegos. Despegó el papel lentamente. Lo leyó 2 veces. 3 veces. Lo dobló cuidadosamente y lo metió en el bolsillo de su bata como si fuera un recibo que podría necesitar más tarde. Pero no había más tarde. No aquí. No en esta casa. Se había quedado sin excusas. Dentro, el olor a mojo y tostada quemada se aferraba al aire como la vergüenza. La nevera estaba casi vacía de nuevo. Solo ketchup, un cartón de huevo roto con un huevo y una botella de vodka con sabor que no recordaba haber comprado. Jake y Ethan ya estaban discutiendo a las 9:00 am. ¿Por qué tengo que lavar yo los platos? Tú comiste más. No soy tu criada, hermano. Tú no eres mi nada pequeño. Un fuerte estruendo. Una silla raspó el suelo. Valerie no gritó. No intervino. Simplemente se sentó en la mesa de la cocina con los codos sobre las rodillas, viéndolos implosionar como 2 planetas que giran alrededor de un sol muerto. Jake cogió su abrigo y sus llaves. Lo que quedaba de ellos. «Me voy». Ethan ladró en respuesta. «Bien, vete a vivir con Bryce». Jake vaciló con la mandíbula apretada. «Ni siquiera sé dónde está. Tú tampoco». Luego se fue. Dio un portazo tan fuerte que el aviso de desalojo pegado con cinta se soltó y aterrizó en el felpudo como un cruel bis. Cayó la noche. Jake no volvió. Ni una llamada, ni un mensaje, ni una actualización. Llamó a la única amiga que le quedaba lena del trabajo. Fue a la mensajería de voz 2 veces. No intentó una tercera vez. A medianoche, la casa estaba quieta, del tipo de quietud que no consuela acusa. Las paredes estaban desnudas ahora. La mayoría de los buenos muebles vendidos o tirados. Las fotos familiares todavía colgaban en el pasillo, aunque torcidas ahora, como si incluso los marcos estuvieran cansados de fingir. Se sentó en el suelo de la cocina con las rodillas pegadas al pecho, el aviso de desalojo ahora arrugado en su puño. Y lo susurró: «Lo necesitamos». Suave como un secreto. Lo dijo de nuevo más fuerte, pero no mucho. «Lo necesitamos». Una tercera vez ahora apenas audible. «Lo necesito». Y entonces vino la inundación. El tipo de llanto que al principio no tiene lágrimas, solo hipos sin aliento. Tu propia voz luchando contra sí misma. Su rímel se corrió en remolinos de mapache. Las mangas de su bata empapadas de mocos. El linóleo debajo de ella se sentía como hielo, pero no se movió. No quería. No podía. Los niños no solo habían perdido su base. Nunca se les dio una. Tuvieron estructura una vez. Horarios, comidas, expectativas de Greg. Un padre, no. Un hombre jugando a ser padre, no alguien tratando de ser querido. Alguien tratando de criarlos. Y ella lo desechó, como si fuera reemplazable. No dijo su nombre en voz alta, no entonces. Porque decir su nombre significaba admitir que no solo era la casa, o el dinero, o las facturas lo que se había ido. Era el hombre que hacía que todo eso significara algo. El puente estaba quemado. Podía ver las cenizas en el espejo retrovisor cada vez que se atrevía a mirar, y aunque gritara pidiendo ayuda, ahora sabía que él no estaba escuchando. La publicación apareció un martes por la mañana enterrada en un foro local de padres que la mayoría de la gente usaba para intercambiar cochecitos de segunda mano y quejarse de los profesores de matemáticas. Era simple. Sin nombre, sin dramatismo, solo la verdad brutal. Crió a esos niños como si fueran suyos. Entrenó a sus equipos, pagó la escuela, preparó almuerzos, incluso los llevó a urgencias cuando uno se rompió la muñeca porque su verdadero padre estaba demasiado ocupado encontrándose a sí mismo en otro código postal. Ella lo echó cuando dejó de ser divertido. Ahora están en bancarrota, abandonados por su novio del mes y enfrentándose al desalojo. El karma no siempre lleva capa, pero nunca olvida. Sin hashtag, sin rabia, solo observación, pero algo en ello tocó una fibra sensible. Probablemente porque era real. Demasiado real. Al mediodía tenía más de 400 comentarios. Al anochecer fue capturado y publicado en otros foros, chats grupales, incluso grupos de Facebook, con nombres como «Madres que han tenido suficiente» y «Papá merece respeto». Y entonces comenzaron los comentarios. Por eso los buenos hombres dejan de intentarlo.
No se falta el respeto al hombre que se quedó. Eligió a un hermano vapeador en lugar de a un padre, que disfrute de las consecuencias. Daría cualquier cosa por haber tenido un padrastro así de niño. Mujeres así lo arruinan para todos los demás. Algunos eran crueles, otros agudos. La mayoría estaban simplemente cansados. Cansados de ver a hombres decentes reemplazados por distracciones brillantes y huecas. Cansados de ver el esfuerzo ridiculizado y la lealtad destrozada. Valerie no supo de la publicación de inmediato. Nunca revisaba los foros demasiado por debajo de ella. Una vez dijo: «Son solo madres quejándose de las ventas de pasteles de la Asociación de Padres y Maestros», pero Lena sí lo hizo. Lena del trabajo, la que Valerie no había hablado en semanas. No desde que le pidió dinero prestado para el alquiler y fingió que solo necesitaba flotar hasta el próximo día de pago. Lena le envió un mensaje de texto con solo una línea. «Deberías ver lo que dicen de ti». Valerie hizo clic en el enlace, leyó la publicación, luego los comentarios. Sus dedos se congelaron en la pantalla. Refrescó. Más comentarios, capturas de pantalla compartidos. Nuevos hilos surgiendo en todas direcciones. No solo era una mujer que había perdido su matrimonio, se había convertido en el ejemplo, la advertencia. De alguna manera siempre había temido ser invisible. Ahora era demasiado visible. Cada clic se sentía como una bofetada. Cada comentario una sentencia judicial. Un comentario se destacó, publicado por un padre local que resultó conocía a Greg. Nunca se habló mal de ella, ni una vez. Solo dijo: «Ellos eligieron». Y luego se fue. «Nunca he visto a un hombre irse con tanto silencio y tanto daño dejado atrás». Dejó caer el teléfono. Literalmente golpeó el suelo y se deslizó bajo el sofá. Su respiración llegó en ráfagas cortas. Ese pánico creciente, esa marea ahora familiar que la arrastraba cada vez que la realidad le recordaba que no solo tenía mala suerte. Era responsable. Los niños también lo habían visto. No sabía cuándo. Pero esa noche, Ethan pasó junto a ella con una mirada que no pertenecía a un adolescente. Ni piedad ni confusión, solo un reconocimiento silencioso y frío. «Sabes que tienen razón», dijo. No respondió, no discutió, no fingió porque no estaba acusando. Estaba confirmando. Había convertido en un villano al único hombre que se había quedado. Había pasado años socavándolo con sarcasmo y miradas de reojo, con bromas nocturnas a su hermana y poniendo los ojos en blanco delante de los niños. Y ahora el mundo le ponía los ojos en blanco a ella. No porque hubiera fracasado, sino porque lo hizo con una sonrisa burlona y una botella de vino, convencida de que nunca pagaría el precio. Resulta que la vergüenza no necesita un tribunal, solo una señal de wifi. El sobre era de color crema, manchado en las esquinas como si hubiera sido apretado con demasiada fuerza por alguien inseguro de si enviarlo o no. Sin dirección de remitente, solo Greg Miller, garabateado con una letra ligeramente temblorosa. Dentro, una sola hoja de papel de cuaderno doblada 2 veces. Greg la desdobló con las manos firmes, su expresión ilegible. «Querido Greg, te echo de menos. No quise decir lo que dije antes. No lo entendí. Por favor, llámame. Ya no me importa lo demás. Solo echo de menos cómo eran las cosas antes». Ethan. Sin manipulación, sin culpa, solo un niño que finalmente entendió lo que realmente significaba la ausencia. Greg se sentó con él durante mucho tiempo, lo suficiente como para que las sombras del exterior de la ventana se extendieran por el suelo como dedos que se alargan. No lloró. No sonrió. Simplemente se levantó, fue al escritorio y cogió el mismo teléfono que había permanecido en silencio durante meses. No se desplazó, no revisó los mensajes, simplemente marcó. La llamada sonó 2 veces antes de que una mujer respondiera. «Oficina principal de la escuela secundaria de Brighton». «Sí», dijo Greg con la voz uniforme. «Me gustaría crear un fondo de becas». Una pausa en la línea. «Para un estudiante en particular». «¿Para 2?» respondió. «Anónimo, por favor. Desembolso cada semestre. Sin ensayos, solo una prueba de que asisten y el nombre del fondo». Greg miró por la ventana la marea que subía rozando el muelle como siempre lo hacía. «Simplemente llámalo el fondo del buen hombre. Eso es suficiente». Colgó luego sin una palabra, apagó el teléfono, no en silencio, no guardado. Apagado por completo. El mundo ya no necesitaba saber de él. Su parte estaba hecha.
A veces, la forma más fuerte de amor no es la presencia, es dejar ir sin amargura. Greg no buscó validación ni venganza, construyó la paz en silencio. Y ese último gesto, eso fue la paternidad en su forma más pura, dar incluso cuando no se reconoce. Un recordatorio de que la integridad no necesita aplausos. Deja un legado sin pedir permiso.